Quiero compartir con ustedes algunas palabras en cuanto a lo que vamos a estudiar, Dios mediante, durante el transcurso de esta semana. Ustedes saben bien que hace un par de meses, por lo menos, un grupo de personas en la ciudad de Waco se incineraron. Más de 70 personas, casi 80 personas. Y el tema central de estudio de David Koresh, o David Howell, mejor, que es el nombre de él, el tema central era los sellos. Ahora es interesante que yo he escogido hablar sobre los sellos en este campestre, pero no escogí hablar sobre los sellos porque David Koresh hablaba de los sellos. Yo ya, antes de que estallara este asunto, ya yo había hablado con el pastor Torres y con otros pastores diciéndoles que quería presentar una serie sobre los sellos. Así que yo creo que es providencial que en realidad se haya escogido este temario para el campestre. No es en reacción a lo que enseñaba él, sino que es un material completamente diferente, basado en la palabra del Señor. En esta semana quisiera, más que exponer el significado de los sellos como se encuentra en el libro de Apocalipsis, quisiera más bien enseñarles o compartir con ustedes el método de cómo estudiar un segmento de la Sagrada Escritura como los sellos. O sea, la intención durante esta semana no es darles las interpretaciones que yo he adquirido en mi estudio de los sellos, aunque voy a hacer eso. La intención primordial es compartir con ustedes algunos principios y técnicas y métodos de estudio bíblico que ustedes mismos puedan usar en su estudio de los sellos, de las trompetas y de otros pasajes de la Sagrada Escritura. Me interesa primordialmente que nosotros aprendamos a estudiar por nosotros mismos y no dependamos en los estudios de otras personas, por más valiosas que puedan ser. Así que empezando esta tarde, vamos a introducir el tema de los sellos. No vamos a hablar en esta noche directamente de los sellos, vamos a hablar de cómo interpretar los símbolos de las profecías. Mañana en la noche, Dios mediante, quiero hablarles sobre la estructura del libro de Apocalipsis, para que sepamos dónde ubicar los sellos dentro de la estructura del libro entero. Luego entonces, el lunes en la noche, quiero hablarles específicamente de la visión introductoria a los sellos, que creo que es clave para entender los sellos. Lamentablemente, muchos adventistas han empezado su estudio de los sellos en el capítulo 6, donde habla del caballo blanco, el primer sello. Y se olvidan que antes del primer sello de Apocalipsis 6, hay una visión introductoria del santuario que toma 2 capítulos enteros, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y no podemos entender los sellos sin entender la visión introductoria a los sellos, que es el capítulo 4 y 5. Y no solo eso. Cada serie de profecías de Apocalipsis tiene que estudiarse a la luz de la introducción que viene antes de la serie. Si queremos entender las trompetas, tenemos que entender la visión introductoria a las trompetas. Si queremos entender las iglesias, tenemos que entender Apocalipsis 1, donde Cristo camina en medio de los 7 candeleros. Y así sucesivamente con todas las visiones de Apocalipsis. Hay que estudiar la visión introductoria. Así que durante los próximos 3 temas vamos a analizar no directamente los sellos, como empiezan en el capítulo 6, sino que vamos a hablar de cómo interpretar símbolos esta noche. Mañana vamos a hablar de la estructura de Apocalipsis, un libro cuidadosamente organizado. Muy importante saber a dónde se ubican los sellos en la estructura. Y luego
El lunes en la noche, Dios mediante, vamos a hablar más específicamente de la visión introductoria, y luego el martes en adelante vamos a estudiar cada noche 2 sellos, y cuando lleguemos al 6º sello, vamos a dedicar 3 temas nada más al 6º sello, porque allí hay muchas cosas. Allí tenemos el sellamiento, ahí tenemos los 144,000, que es un tema que se presta para una semana completa en un campestre, nada más los 144,000. Pero vamos a esbozar 3 temas específicos sobre el 6º sello y el paréntesis que es en el capítulo 7, y luego vamos a concluir el próximo sábado, Dios mediante, hablando sobre el silencio de Dios, la casi media hora de silencio, que es el 7º sello. En las mañanas, empezando mañana en la mañana a las 10, vamos a tener una clase donde voy a hablar del papel de Israel en la profecía. Hoy en día hay mucha confusión en cuanto al papel que jugará Israel en las profecías de los últimos días. Así que vamos a dedicar 6 horas, desde el domingo hasta el viernes, todos los días a las 10 de la mañana, para analizar el tema, dónde cuadra y dónde cabe Israel en el plan profético de Dios. Vamos a estudiar allí las 70 semanas, vamos a hablar del famoso rapto secreto, vamos a dar razones bíblicas por las cuales no aceptamos el rapto secreto, vamos a hablar de la profecía de los 2300 días, el plan de Dios para Israel, con quién se cumple ese plan. 6 horas para hablar nada más de ese aspecto, el papel de Israel en las profecías. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para culminar este tu santo día, en este lugar para estudiar este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Pedimos al comenzar esta serie que tu Santo Espíritu venga a nosotros. Abra nuestra mente y abra nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, para que podamos hacer aplicación personal e individual del mensaje que tienes para tu pueblo. Sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía, porque estamos pidiendo la presencia de tu Divino Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 1 hasta el versículo 3, que fue nuestra lectura bíblica en esta tarde. Dice aquí lo siguiente: la revelación de Jesucristo. Ahora, esa palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis. De allí es que conseguimos el nombre del libro Apocalipsis. En inglés este libro no se llama Apocalipsis. En inglés se llama The Revelation, la revelación. Porque en realidad la palabra Apocalipsis significa revelación. Ahora surge la pregunta, ¿qué es una revelación? Bueno, vamos a preguntar, ¿cuál es el antónimo de la palabra revelación? ¿Qué es lo opuesto de revelar? Ocultar, esconder, encubrir. Algunos piensan que el libro de Apocalipsis no se puede entender, pero desde el mismo comienzo del libro nos dice que el libro de Apocalipsis es una revelación. Es decir, que es un libro que sí se puede entender. Fue la intención de Dios de que se entendiera, y eso incluye los sellos y las trompetas, que son 2 de los pasajes más difíciles del libro de Apocalipsis. Es decir, el libro de Apocalipsis es una revelación, es un libro abierto, no es como Daniel, que fue cerrado hasta cierto punto. El libro de Apocalipsis es un libro abierto. Ahora la pregunta es, ¿a quién revela el libro de Apocalipsis? Dice, la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿saben?
que esa es una expresión muy importante. Martín Lutero escribió un comentario bíblico sobre cada libro de la Biblia menos 2. Nada más para ejemplificar este punto. Martín Lutero nunca escribió un comentario sobre el libro de Santiago, porque no le gustaba el libro de Santiago. Porque el libro de Santiago dice que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Y Lutero decía, eso no cuadra con mi teología. Así que lo llamaba la epístola de paja y lo echaba a un lado. Inclusive en cierta ocasión dijo, si yo pudiera elegir, yo sacaría el libro de Santiago de la Biblia. Imagínense eso, el gran Lutero. El segundo libro sobre el cual Lutero nunca escribió un comentario bíblico fue el libro de Apocalipsis. Y Martín Lutero explicó por qué. Él dijo, yo no encuentro en Apocalipsis sino cuernos, monstruos, dragones y números misteriosos. Eso decía Lutero. Lástima que Lutero no leyó la primera frase. Porque el libro de Apocalipsis no es una revelación de monstruos y dragones y números. Aunque muchos adventistas enfatizan eso. Muchos predicadores, evangelistas adventistas, muchos disidentes adventistas hablan de lo espectacular de Apocalipsis y se le olvida lo principal, que es una revelación de Jesucristo. Así que en los sellos vamos a encontrar una revelación de Cristo, no una revelación de eventos. Para muchos el libro de Apocalipsis es un libro de política. Ustedes leen la mayoría de los libros protestantes. Ellos hablan de las naciones árabes que van a venir contra los judíos porque son antisemíticos. Y entonces dice que se va a secar aquel gran río, el Éufrates, y va a haber una gran guerra allá en el valle de Megido, y que va a haber una lucha por el petróleo del Medio Oriente, y todo lo vuelven algo secular, algo político. ¿Qué tiene que ver ese escenario con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver ese escenario que se pinta en tiempos modernos con Cristo? Claramente dice en Apocalipsis 1 y el versículo 1 que Apocalipsis no es un libro cerrado, es abierto, porque es una revelación. Y en segundo lugar, no es un libro de política. No es un libro que tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad futurista. Es un libro cuya intención es revelar en toda su gloria a Jesús para que podamos conocerlo y podamos prepararnos para su gloriosa venida. Ese es el propósito del libro. Ahora, el libro de Apocalipsis no habla en terminología y en idioma común. Aquí es que surge el problema. El libro de Apocalipsis es un libro que está saturado de lenguaje simbólico. Ahora, notemos lo que sigue diciendo el versículo 1. Y lamentablemente en la versión en español no sale esto, pero yo les voy a decir qué dice la palabra griega para que ustedes puedan entender. El versículo 1 nuevamente dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró. Ahí está el problema. Esa palabra declaró no es una buena traducción. En la versión de King James, en inglés, la palabra que se usa es la palabra signified. O sea, la significó. Ahora, ¿por qué es importante esa palabra significó? ¿Qué es esa palabra significar? Significa, ¿qué cosa? Hablar por signos o señales. Es decir, que el libro de Apocalipsis habla en lenguaje, en símbolos, en signos, por así decirlo. Ahora, la palabra que se usa en el griego es la palabra semeion. La palabra semeion, que es la misma palabra que se usa para hablar de las señales que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros no podemos leer el libro de Apocalipsis y tomarlo literalmente, porque nos metemos en problemas. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a una mujer parada sobre la luna
brillando con el sol y con una corona de 2 estrellas en su cabeza y un dragón que se le para al lado para comerse un hijo cuando nazca. ¿Ah? ¿Qué clase de lenguaje es este? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a una ramera sentada sobre muchas aguas, sentada sobre una bestia bermeja que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, soberano monstruo, que tiene dientes de hierro? ¿Está hablando en lenguaje qué? Simbólico. Y si podemos entender cómo comprender el lenguaje simbólico, podemos descifrar el libro. Porque hay un código o hay una clave que se encuentra en la misma Biblia sobre cómo descifrar a los símbolos. Es decir, cómo ir más allá del símbolo a lo que significa el símbolo. De lo representativo al significado literal que está tratando de enseñar el símbolo. Ahora, las palabras claves en idioma simbólico son las palabras como o semejante. Aunque hay que reconocer que muchas veces no se usan esas palabras cuando se usa lenguaje simbólico. A veces se usa la palabra esto es como esto es semejante a esto, pero a veces sencillamente se menciona el símbolo y se deja que nosotros mismos determinemos que eso es un símbolo. Ahora vamos a usar algunos ejemplos para que entendamos lo que estoy diciendo. Vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 13. El Evangelio según Mateo, el capítulo 13. Y en los sellos encontramos muchísimos símbolos. Por eso estamos trazando este tema primero, porque necesitamos entender cómo interpretar los símbolos de los sellos. El capítulo 13 de Mateo, el versículo 31. Note lo que dice. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora fíjense, el grano de mostaza es un ¿qué? Es un símbolo. ¿El reino de Dios es un grano de mostaza? ¿Sí? ¿Es un grano de mostaza? No. Es como un grano de mostaza. Es decir, que su crecimiento es como la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña, se torna inmensa. Es decir, tenemos una comparación. El reino de Dios no es literalmente un grano de mostaza, sino que se está haciendo una analogía, una similitud, una comparación. Note lo que dice también el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahí está la palabra semejante otra vez. Semejante a la levadura. ¿Por el reino de Dios es levadura? No, es semejante a levadura. Hay algo en la levadura que sirve como representación o símbolo o ilustración en cuanto a algún aspecto del reino de Dios. Note lo que dice el versículo 44 del mismo capítulo. Dice, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido. Ahora, ¿el reino de Dios es un tesoro escondido literalmente? No, es como un tesoro escondido. Y debemos buscar en qué sentido se parece el reino de Dios al tesoro. Porque el reino de Dios no es literalmente un tesoro, sino que el tesoro representa algo en cuanto al reino de Dios. Noten el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, es decir, comerciante que busca buenas perlas. Fíjese que se compara la búsqueda del reino de Dios con la búsqueda de buenas perlas, nuevamente. El versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red. Fíjense, hay algo en cuanto a la red de los pescadores que sirve para representar algo en cuanto al reino de Cristo. Y finalmente, en el versículo 52 dice, y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Así que cuando hablamos en terminología simbólica, la palabra clave es como o semejante. Pero vamos a usar una ilustración moderna para que podamos entender cómo interpretar lenguaje simbólico. Todos ustedes conocen la historia
de el príncipe y el dragón, ¿verdad? La Bella Durmiente, también se conoce como la historia de la Bella Durmiente. Qué historia interesante. Había una vez una princesa, muy hermosa y tierna, de buen carácter, dulce. Pero en el mismo lugar se encontraba una bruja, una mujer fea, una mujer torpe, una mujer áspera, una mujer que odiaba a la princesa hermosa y bella y delicada. Nos dice la historia que en un momento la bruja logró pincharle el dedo a esta hermosa princesa y se quedó dormida, muerta. Ahora la mujer mala quería que la princesa quedara para siempre así, muerta o dormida, en un sueño perpetuo. Pero en ese momento surge el príncipe. Y el príncipe viene a rescatar a la princesa. Pero para poder rescatar a la princesa de las manos de esta mujer lóbrega y fea, áspera, déspota, que adormeció, prácticamente mató a la Bella Durmiente, era necesario que el príncipe luchara con un dragón. Según la historia, el príncipe llega cerca del palacio y se encuentra con este gran dragón. Y el príncipe, según la historia, saca su espada y lanza la espada y se la atraviesa por el corazón al dragón y el dragón se desploma al suelo. Entonces el príncipe entra ya al palacio, a donde se encuentra la Bella Durmiente, y le da un beso. Y la Bella Durmiente se despierta y vuelve a vivir. Ahora, esta historia es simbólica. Y es interesante cuánto se asemeja esta historia a la gran controversia entre el bien y el mal. Yo no sé si ustedes han notado eso. La Bella Durmiente de Cristo es la iglesia. Pero Satanás también tiene su iglesia apóstata, que se le llama la grande ramera Babilonia, que quiere deshacerse de la hermosa y delicada princesa de Dios. Ahora el diablo, a través de la historia, ha perseguido a la princesa. Ha tratado de destruir a la princesa, porque así resalta a ella. Ella quiere ser la más hermosa y la más importante. Para eso tiene que eliminar a la princesa de Dios. Inclusive la Biblia nos dice que esta mujer, Satanás, lograron inyectarle a la familia de Dios, a la iglesia, el virus del pecado. Por eso fue necesario que viniera del cielo el príncipe, Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús, el príncipe, luchara con el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, con la espada de Dios, que representa la palabra de Dios. Escrito está. Y al derrotar al dragón, el Señor Jesucristo ha garantizado llevar para el cielo algún día a su princesa, a su iglesia. Ven, es una historia, un cuento de hadas. Pero el cuento de hadas, ¿qué hace? A través de los símbolos, ¿ve? El dragón representa algo, la princesa representa algo, la bruja representa algo, la espada representa algo, y cuando interpretamos todos los símbolos y los juntamos, tenemos una gran lección en esta historia. Usted conoce también la historia de la liebre y la tortuga. Otra historia interesante, ¿verdad? Deciden un día que van a echar una carrera. Y la liebre le dice a la tortuga: ¡ah, estás perdida desde el comienzo, porque soy muy veloz! La tortuga dijo: bueno, tú eres veloz, pero yo soy constante, yo soy persistente. Y empieza la carrera. Y está hablando la tortuga y la liebre, o el conejo, están hablando y la liebre burlándose de la tortuga. La pobre tortuguita arrastrándose así, con persistencia, sin descansar. Mientras que la liebre por ahí cada rato descansa. Y cuando ve que la tortuga está alcanzándola, entonces arranca otra vez. Y ustedes saben cómo termina la historia. En el final de la historia, la tortuga gana y la liebre pierde porque la liebre se durmió. Es decir, se descuidó. Y cuando se dio cuenta, ya la tortuga iba demasiado cerca a la línea final como para poder alcanzarla y ganar. Ahora, en esta historia, ¿qué representa la liebre?
¿Acaso las liebres y las tortugas andan echando carreras y hablándose la una a la otra? Claro que no. Obviamente estamos hablando en lenguaje ¿qué? Lenguaje simbólico. La tortuga representa gente que es lenta pero persistente. La liebre representa a la gente que es veloz pero inconsistente. Es decir, que es mejor ser lento y persistente que veloz e inconsistente. Esa es la lección que quieren enseñar los símbolos cuando los juntamos. Y así es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que está saturado de símbolos, de personas, de lugares, de números, de cabezas, de cuernos y de tantas otras cosas, de colores, que no se pueden tomar literalmente, sino que se deben tomar en sentido figurativo, en sentido representativo. Déjenme darles otra ilustración para que podamos entender. Ustedes saben lo que es sign language, ¿verdad? ¿Qué significa? Si hay alguno aquí que sabe sign language, ¿qué significa esto? ¿Ah? Significa I love you, ¿verdad? Significa te amo. Ahora, ¿qué es esto entonces? ¿Es un qué? Un símbolo. ¿Esto es amor? No. Esto representa ¿qué? El amor. Y cuando la gente ve esto, ellos no dicen, mire qué loco ese anda cruzándose el pecho. No. Cuando la gente ve esto, inmediatamente sabe, eso simboliza. Eso representa ¿qué cosa? Representa amor. Es decir, que hay que ir más allá de lo literal. Hay que tomar el símbolo y luego entonces buscar el significado espiritual de ese símbolo. Es decir, que Apocalipsis habla en lenguaje analógico, parabólico, habla en similitudes, comparaciones. ¿Saben? Algunas personas se confunden, por ejemplo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es como paloma, el Espíritu Santo es como fuego, el Espíritu Santo es como lluvia. Y entonces la gente dice, ese Espíritu Santo sí es verdad que todo el tiempo vive transformándose. Porque a veces se convierte Él en fuego, y a veces se convierte Él en una paloma, y a veces se convierte Él en lluvia, y a veces se convierte en aceite. Sí, qué versátil es el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es fuego, dice que cayeron lenguas como de fuego. Es decir, que el fuego representa algo en cuanto al Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo se convirtió en paloma para descender. Dice que descendió como paloma. Es decir, que en todas estas cosas tenemos símbolos. El aceite simboliza el hecho de que el Espíritu Santo da ¿qué cosa? Luz. El Espíritu Santo como lluvia ilustra de que Él refresca nuestra vida y hace que nuestra vida crezca, como hace la lluvia con las plantas. La paloma representa la mansedumbre del Espíritu Santo. Fíjense que cada aspecto ilustra alguna función del Espíritu Santo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo podemos interpretar entonces correctamente los símbolos? Ya ustedes saben que el libro de Apocalipsis habla en símbolos, ya he hablado en cuanto a lo que es un símbolo, que no se puede tomar literalmente, pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que entendemos lo que significa un símbolo? Porque saber que tenemos un símbolo y saber qué significa ese símbolo son dos cosas diferentes. Saber que tenemos un símbolo y saber qué significa ese símbolo son dos cosas diferentes. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde 5 principios de cómo interpretar correctamente los símbolos de la Biblia. 5 principios sencillos, pero muy importantes. Principio número 1. Cuando ustedes encuentran un símbolo en Apocalipsis, y vamos a hablar específicamente de Apocalipsis, aunque se aplica a otros lugares también, cuando encuentran un símbolo en Apocalipsis, lo primero que deben preguntarse es, ¿de dónde viene ese símbolo? Sencillos, pero muy importantes. Principio número 1. Cuando ustedes encuentran un símbolo en Apocalipsis, y vamos a hablar específicamente de Apocalipsis, aunque se aplica a otros lugares también,
Cuando encuentran un símbolo en Apocalipsis, lo primero que deben preguntarse es, ¿de dónde viene ese símbolo? ¿De dónde viene ese símbolo? Y lo más probable es que ese símbolo en Apocalipsis ha aparecido en otra parte de la Biblia anteriormente. Y ustedes quieren conseguir a dónde se encuentra originalmente ese símbolo y en qué otras partes de la Biblia se encuentra después que surgió originalmente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? A través de dos formas. Uno, usamos las referencias marginales de nuestra Biblia. ¿Saben lo que son las referencias marginales, verdad? Ustedes encuentran en el centro de la Biblia mía, tengo referencias marginales muy buenas, en algunas están al pie de página, en otras están en los márgenes. Esas referencias marginales no fueron puestas allí de adorno. Juegan una función muy importante, aunque la mayoría de la gente nunca las usa, aún los adventistas. Cuando ustedes vayan a estudiar los sellos, ustedes deben buscar las referencias marginales. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que cuando encuentran una referencia marginal, por ejemplo, encuentran en el texto la letra C, eso significa que ustedes van a la C que encuentran en el margen. Y esa C les va a mandar a otros versículos a donde se usa esa frase o a donde se usa ese símbolo. Y muchas veces ir a esos otros lugares nos va a explicar qué significa el símbolo en el libro de Apocalipsis. Ahora, usemos un ejemplo para que podamos entender este principio de que debemos buscar la fuente de los símbolos. Apocalipsis 7, que es la sección sobre los sellos. En el versículo 1, después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Hablando de que nunca va a soplar el viento sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre los árboles literales. No. Porque Apocalipsis está hablando en lenguaje ¿qué? Simbólico. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa un árbol? ¿Qué representa un árbol? Porque el árbol es un símbolo. Ahora, ¿cómo sabemos qué representa el árbol? En el margen de mi Biblia, me dice que yo debo regresar al Salmo 1. Así que yo vuelvo al Salmo 1. Y dicho sea de paso, mientras están buscando el Salmo 1, el segundo lugar donde ustedes buscan los significados de los símbolos es en una concordancia bíblica. ¿Cuántos tienen una concordancia bíblica? Amén. Ahora, ¿cuántos usan no tienen que levantar la mano? ¿Cuántos usan la concordancia bíblica? Esa es otra cosa. Es una herramienta valiosísima, una concordancia. Porque si ustedes quieren saber qué es un árbol, qué representa un árbol, ¿saben lo que van? A la concordancia y buscan en la concordancia en orden alfabético la palabra árbol. Y les va a dar todos los lugares en la Biblia a donde se usa la palabra árbol. ¡Qué tremenda fuente de información! Ahora, en el Salmo 1 nos dice que representa un árbol. Dice en el Salmo 1 y el versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y ahora con qué se compara esa clase de personas? Ustedes lo saben, lo han leído muchas veces. Dice en el versículo 3, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué representa un árbol simbólicamente? Representa a los hijos de Dios que meditan en su ley y que siguen los caminos del Señor. Así que cuando dice que los vientos no soplan sobre los árboles, no quiere decir que los árboles del campamento de Berkshire no se van a mover con el viento. No. Está diciendo que los vientos de tribulación no van a soplar sobre ningún ¿qué? Sobre ningún hijo de Dios.
Y nosotros los adventistas muchas veces somos muy inconsecuentes en la forma que hacemos las cosas. Decimos, oh sí, los 4 vientos representan el tiempo de angustia cuando se suelten. Pero los árboles hay que buscar un lugar a donde una vez se quemaron una tercera parte de los árboles. Como hacía Uriah Smith. Ahora, si vamos a ser consecuentes, ¿vamos a interpretar símbolos como símbolos o vamos a tomar todo literalmente? Muchas personas hacen lo mismo con los 144,000. Dicen, oh, las tribus son simbólicas. El número 12 es simbólico. El Israel allí es espiritual, pero el número 144,000 es literal. Ahora hay un problema con ese método de interpretación. ¿Sí o no? Claro que sí. Y vamos a hablar de los 144,000, Dios mediante, más adelante esta semana. Así que nuestro primer principio es buscar ¿qué cosa? La fuente, el lugar de donde vienen los símbolos y otros lugares a donde se usan los mismos símbolos. Vamos a usar otro ejemplo. El mar. Y ustedes saben, ese es facilito. ¿Qué significa el mar en la Escritura? Ah, inmediatamente saben, son muchedumbres. ¿De qué clase de gente? ¿Buena o mala? Mala. ¿Saben que el texto clave para entender las aguas no se encuentra? El mar, de aquí de Apocalipsis 7.1, no se encuentra en Apocalipsis 17.15. Porque en Apocalipsis 17.15 habla de un río. Y la ramera está sentada en las aguas del río. Pero aquí en Apocalipsis 7.1 habla del mar. Ahora, ¿cómo sabemos qué representa el mar? ¿Cómo interpretamos esa palabra mar? ¿Creen ustedes que sería bueno buscar otras partes donde se usa simbólicamente la palabra mar? ¿Creen que sería buena idea? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Buscamos las referencias marginales. Y si no hay, una concordancia. Ve, les estoy enseñando cómo hacerlo. Así el próximo año no tienen que invitarme ya. Porque ustedes mismos lo van a hacer. Van a decir, no necesitamos al pastor Bor. Como una vez me dijo un alumno. Estaba en 4º año, había pasado casi por 4 años de teología. Y un día me viene con toda la franqueza, me dice, pastor, yo ya no lo necesito. Y yo le dije, bueno, ¿cómo que no me necesitas? Dice, sí, ya nos dio todos los principios de la clase, ahora nos podemos defender por nosotros mismos. Denos periodos libres para estudiar nosotros. Yo le dije, tú no me necesitarás a mí, pero si no vienes a clase, te pongo ausencia. Y pierdes la materia. Pero así es. Una vez que aprendemos los principios, y durante las mañanas vamos a estudiar sobre el Israel. ¿Qué es Israel? Un principio de interpretación profética. Y ahora estamos hablando de cómo interpretar símbolos, para que nosotros mismos aprendamos a hacerlo. No siempre vamos a tener pastores. No siempre vamos a tener aún la Biblia. Tenemos que aprender a estudiar por nosotros mismos. Ahora, toma tiempo y esfuerzo. Ese es el problema. El estudio de la Biblia es fácil y difícil. Y usted dice, ¿cómo puede ser fácil y difícil? Les digo por qué es difícil. Porque toma mucho tiempo analizar un pasaje. Si lo quieren estudiar bien. Por eso es difícil. La mayoría de la gente no quiere tomar el tiempo. Quiere todo fast food. Todo rapidito. Ahora es fácil porque una vez que saben los principios, si están dispuestos a tomar el tiempo, la Biblia se explica sola. Se explica a sí misma. Y Dios quiere miembros que estudien por sí mismos, hermanos y hermanas. Eso es uno de los problemas que tenemos en la iglesia. Por eso cuando viene un viento de doctrina, todo el mundo, ¡oh! Sigue tal individuo. ¡Ah! Sigue tal filosofía. Cuando viene cualquier viento de doctrina. Pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y tenemos que saber qué hemos creído por nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el texto clave para entender el mar? Bueno, si ustedes buscan una concordancia, encontrarán un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 17. Y podría dar muchas más ilustraciones, pero esta será la última ilustración sobre este primer principio, de buscar la fuente de los símbolos. Otros textos que explican qué representa el símbolo. Noten lo que dice Isaías 17, el versículo 12 y el versículo 13. Dice, hay multitud de muchos pueblos,
que harán ruido como estruendo de la mar. ¿A qué se compara el estruendo de la mar? ¿Con qué? Con muchos pueblos. Exactamente. Y luego dice, y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Es decir, que las muchas aguas representan el estruendo y el murmullo que hacen pueblos, naciones y lenguas. Ahí está la palabra mar. Ahora, es importante entonces usar las referencias marginales. Un ejemplo de una referencia marginal. Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis, el capítulo 15. Y noten lo que dice el versículo 3. Está hablando de los 144,000 redimidos. Y dice en el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, si ustedes miran el margen, ¿a dónde les manda el margen? Si ustedes tienen una Biblia con referencias marginales. ¿A dónde? Éxodo 15:1. Déjenme preguntarle, ¿ustedes creen que van a entender mejor el cántico de Moisés y del Cordero si ustedes vuelven a donde se encuentra el cántico de Moisés? ¿Sí? ¿O creen que nada más van a ver Apocalipsis? El cántico de Moisés y del Cordero. Ah, eso significa tal y tal. No, señor. Para entender qué es el cántico del Cordero, hay que entender el cántico de quién. De Moisés. Hay que regresar a la fuente del símbolo. Yo le digo, hay más de 500 símbolos en Apocalipsis que vienen de otras partes del Antiguo Testamento y de otras partes de la Biblia. Ahora, hay 4 fuentes especiales que tienen que estudiar a diestra y a siniestra, fuentes de símbolos. Les voy a mencionar cuáles son. En primer lugar, deben saturarse en el santuario. Deben entender el santuario a diestra y a siniestra porque el libro de Apocalipsis está saturado del santuario. Si ustedes no entienden el santuario, no van a entender Apocalipsis. Así de sencillo es. Por eso es que las iglesias no adventistas no entienden ni Apocalipsis ni el santuario. Porque Apocalipsis y el santuario van ¿qué? Enlazados. ¿Saben ustedes que cada escena introductoria de Apocalipsis empieza con una visión del santuario? Y lo vamos a ver mañana en la noche. No se lo pierdan. Yo sé que muchos vinieron de Nueva York, pero los que están acá no se lo pierdan. Porque vamos a hablar de la estructura, una linda estructura divinamente inspirada por Dios. Tremendo para entender el libro de Apocalipsis, entender la secuencia y la estructura literaria de ese libro. Pero todo se basa en el santuario. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, el santuario es el centro. Tienen que entender el santuario. Segunda fuente que deben entender, pero a diestra y a siniestra, la historia del profeta Elías. El libro de Apocalipsis está saturado de simbología de la historia de Elías. Así que ustedes tienen que entender a Elías a diestra y a siniestra. Tienen que desayunar, almorzar y cenar con Elías. Y con el santuario. Tercero, el éxodo de Israel de Egipto. El libro de Apocalipsis está saturado de símbolos y referencias al éxodo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de la mujer que huye de la presencia de la serpiente al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, donde es alimentada por 3 años y medio. ¿De dónde viene esa terminología? ¿Quién fue el que tuvo que huir de la presencia de una mujer apóstata? Y Dios le había preparado un lugar a donde lo alimentó sobrenaturalmente por 3 años y medio literales. Elías. Pero noten que dice que Dios le dio a la mujer 2 alas de grande águila. ¿De dónde viene eso? Viene de Deuteronomio 32, donde Dios dice que cuando sacó a su pueblo de Egipto, los colocó en alas de grande águila para sacarlos de Egipto. Así que hay que entender la simbología de la historia del éxodo de Egipto. Y en cuarto lugar, la fuente más usada en Apocalipsis es la historia del éxodo de Israel de Babilonia después del cautiverio. El Éufrates, Babilonia, la ramera que se sienta en muchas aguas, la caída de los mercaderes junto con la ramera, todo eso viene
de la historia de la caída de Babilonia cuando el pueblo de Dios fue libertado del cautiverio, después de estar 70 años bajo el dominio de Babilonia literal. Así que esas son las 4 fuentes especiales, además de los símbolos individuales. Segundo principio, debemos recordar que los símbolos siempre son líquidos. Ahora usted dice, ¿qué significa eso que los símbolos son líquidos? Cuando decimos que los símbolos son líquidos, significan que pueden tomar diferentes formas dependiendo del contexto donde se encuentren. Por ejemplo, si ustedes echan agua en un vaso, ¿qué forma toma el agua? La forma del vaso. Si ustedes echan agua en una jarra, ¿qué forma toma el agua en la jarra? La forma de la jarra. El agua en diferentes contextos toma diferentes formas. Y así es con los símbolos. Los símbolos pueden significar diferentes cosas, el mismo símbolo, cuando se colocan en diferentes contextos. Déjenme darles una ilustración. En la Biblia, el vino puede simbolizar la sangre de Cristo. Pero en otros contextos, el vino representa la sangre derramada de los impíos. Por ejemplo, Isaías 63. Y en otros contextos puede representar doctrina verdadera o falsa. Es decir, que el vino no siempre significa lo mismo, ese símbolo en todas partes. El contexto dicta el significado de ese símbolo, si significa una cosa o la otra cosa. Es decir, el símbolo no siempre significa lo mismo en todos los contextos. Puedo darle otro ejemplo. En la Biblia el león representa a Cristo, pero el león también representa a Satanás. El león representa a Babilonia. El león representa muchas diferentes cosas y hay que ver en qué contexto está para saber qué significa el león en ese contexto. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el de la levadura. ¿Qué representa la levadura? A ver, ¿qué representa la levadura? ¿Por qué representa la levadura el pecado? ¿Qué hace la levadura? Fermenta y corrompe la masa, y el pan que tiene levadura se corrompe mucho más rápido, ¿verdad? Se daña mucho más rápido. Pero yo les pregunto, cada vez que la Biblia menciona levadura, ¿entonces representa el pecado? La levadura también puede representar el crecimiento de ¿qué cosa? El crecimiento y la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Y así es que en la fiesta del pan sin levadura, que duraba 8 días, no se le echaba levadura al pan. Interesante. Porque esa fiesta representaba ¿qué cosa? Representaba la muerte de Cristo, el cuerpo quebrantado de Cristo que no tuvo corrupción de pecado. Pero en el día de Pentecostés debían comer panes con levadura. Interesante. ¿Por qué panes con levadura en el Pentecostés? ¿Significa que debían comer entonces pan con pecado? No. La levadura en el Pentecostés representaba ¿qué cosa? El crecimiento fenomenal de la iglesia. ¿Y se cumplió eso? ¿El símbolo de la levadura en el día del Pentecostés? Claro que sí. Se bautizaron 3,000 almas. ¿Están entendiendo el principio? No solo debemos buscar la fuente del símbolo, de dónde viene para saber su significado, dónde está en toda la Biblia, sino que necesitamos reconocer que los símbolos son líquidos, toman diferentes formas en diferentes contextos, no necesariamente significan siempre lo mismo. En tercer lugar, no debemos aislar al símbolo de su contexto. Muchas personas toman un símbolo, lo aíslan del contexto y hacen toda una doctrina de un símbolo. Ahora, en los sellos encontramos muchos símbolos. Déjenme ilustrar. Cada símbolo es como una pieza de un rompecabezas. Déjenme preguntarles, ¿qué es más importante, el rompecabezas o las piezas? A ver, ¿qué es más importante? ¿El rompecabezas o las piezas? ¿Puede usted tener un rompecabezas sin piezas? ¿Puede tener piezas sin rompecabezas? No. Ahora, ¿qué es lo que más le gusta a una persona? Tiene todas las piezas independientes del rompecabezas. Dice, ¡ay, qué satisfacción tener todas estas piezas aquí! ¿Cuál es la gran satisfacción de una persona que, es armarlo y qué? Y ver todo el cuadro. Ahora, ¿es importante cada pieza? ¿Sí o no? ¿Cada pieza individual es importante? Pero cada pieza individual y sola vale mucho. No.
es cuando tomamos todas las piezas y ¿qué? Y las ponemos en un entero que vemos el cuadro ¿qué? Completo. Y eso es lo que vamos a hacer con los sellos. Sí, vamos a interpretar cada símbolo individual, cada uno individualmente. Cada pieza de rompecabezas lo vamos a tomar. Y vamos a ir poniendo esta pieza con esta con la otra, armando el rompecabezas. Y cuando terminemos de estudiar los sellos, cuando terminemos de estudiar todos los símbolos individuales, vamos a tener el cuadro y el panorama completo y vamos a decir, ahora sí entiendo qué quiso decir Dios con los sellos. Nada vale sencillamente interpretar símbolos individuales si no los juntamos todos. Sí hay que interpretar cada símbolo individualmente, pero luego hay que juntarlos. Es con el propósito de juntarlos para poderlos entender. Por ejemplo, un individuo me decía recientemente, pastor, yo creo que las langostas del libro de Joel representan helicópteros. Yo le dije, bueno, está muy interesante esa teoría. ¿De dónde tú sacas esa teoría? Me dice, bueno, yo he estado pensando, las langostas vuelan y los helicópteros también, ¿verdad? Ahora díganme ustedes, hermanos y hermanas, esa es una base firme para saber qué representan las langostas en la Biblia. ¿Ah? Tomar ese símbolo, aislarlo y decir las langostas representan helicópteros militares porque las langostas vuelan y los helicópteros también. Eso es hacer violencia a la Biblia. Eso es jugar con la Biblia. Y lamentablemente muchos aíslan símbolos. Ese es el problema con David Koresh. No tomaba el cuadro completo, el panorama completo. Uno tiene que tomar todos los sellos en conjunto. Porque un sello lleva a otro y el siguiente lleva al otro. No podemos decir, este sello lo podemos compartimentalizar, lo podemos poner en este departamentico y aparte y luego entonces este aparte. No, los sellos son un flujo. El primero lleva al segundo, el segundo fluye al tercero, el tercero fluye al cuarto. Es un flujo, no se pueden independizar. Hay que juntar todas las piezas en un entero. Tercer principio, no nos detengamos en simbolismos individuales. Sí, interpretemos cada símbolo, pero con el propósito luego de poner todos los símbolos juntos en un entero. Cuarto principio, busquen la característica principal del símbolo y luego hagan la aplicación. Déjenme preguntarles, ¿el Espíritu Santo tiene pico? ¿Ah? ¿El Espíritu Santo tiene pico? ¿Tiene patas? Claro que no. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es como una paloma. Entonces el Espíritu Santo debe tener pico y patas. Perdonen, estoy tratando de hacer un punto, de enfatizar un punto. ¿Todo lo que se dice de la paloma se puede decir del Espíritu Santo? ¿O solo ciertas características o pocas características? Déjenme preguntarles, ¿el Espíritu Santo es H2O? ¿H2O? ¿Ah? ¿Podemos decir que el Espíritu Santo es idéntico al agua? No. Debemos buscar las características del símbolo y luego hacer la aplicación. No debemos estirar el símbolo y buscarle simbolismo a cada detallito, porque nos metemos en problemas. Debemos buscar los rasgos sobresalientes del símbolo y luego hacer la aplicación. En último lugar, el quinto principio es que no debemos dar significados contemporáneos del siglo XX a los símbolos. Debemos regresar a los tiempos bíblicos y ver qué significaban los símbolos en esa época. No debemos buscar el significado hoy y transportar el significado de los tiempos bíblicos. Déjenme darles un ejemplo. Conversaba yo con un amigo recientemente y me dice, pastor, ¿qué cree usted que representa esa bestia roja de Apocalipsis 17? Yo le di la explicación de lo que yo pensaba que representaba. Él me dice, pues yo no comparto su opinión, yo creo que esa bestia representa el comunismo. Yo le dije, está muy interesante. ¿Y por qué tú dices eso? Ah, porque el color del comunismo es rojo. Interesante interpretación. Porque el rojo en el siglo XX es símbolo del comunismo, entonces debemos decir que en los tiempos bíblicos esa bestia es comunismo. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Estoy tomando una interpretación moderna y ¿qué estoy haciendo?
la estoy llevando al pasado. Estoy imponiéndole a la Biblia interpretaciones posteriores. ¿Saben qué es el problema con la expresión Día del Señor? ¿Saben ustedes que en el siglo II ya algunos padres eclesiásticos llamaban el domingo el Día del Señor? Y por eso los teólogos protestantes dicen, ve, los padres eclesiásticos del siglo II dicen que el Día del Señor es el domingo. Así que es el domingo. Hay un solo problema con eso, y es que nosotros no tomamos como nuestra autoridad los padres eclesiásticos porque ellos vienen después de la Biblia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No tomamos interpretaciones posteriores para acomodárselas a la Biblia. Otro ejemplo, hablaba con alguien y me decía, pastor, he descubierto una gran luz. Y cada rato me toca encontrarme con gente de esta índole en mis viajes, especialmente en Puerto Rico. Perdónenme, puertorriqueños. Pero Puerto Rico es un microcosmo de todas las ideas de todo el mundo. Un fermento de ideas tremendo. Algunos dicen que hay que postrarse con la frente en el suelo cuando uno ora. Otros dicen que no se puede comer sino la papa. Y eso tiene que tener la estrella de David en el centro cuando uno corta la papa. ¿Ve? Otros dicen que hay que dejarse la barba, porque estamos en la época cuando somos sucesores del sacerdocio de Aarón. Otros celebran las fiestas judías. ¿Y qué más? Otros dicen que los 2300 días y los 1260 días hay que interpretarlos literalmente otra vez. Hay de todo. Y no es decir que en otras partes. Ahora estuve en Colombia un mes, llegué hace una semana y óigame, es increíble la cantidad de ideas que andan por allí. Absolutamente increíble. Bueno, yo hablaba con este individuo, me dice, pastor, he descubierto una gran revelación. Yo le dije, bueno, ¿y qué es? Me dice, el león de Daniel 7 representa a Inglaterra. Y el oso es Rusia. Y yo le digo, muy interesante. ¿Y de dónde sacas tú esa idea? Él dice, bueno, si tú ves el emblema oficial de Inglaterra, ellos usan el león. ¿Y cuál es el animal que pone Rusia en la bandera? El oso. Entonces el león es Inglaterra y el oso es Rusia. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? El problema es que Rusia tomó el oso demasiado tarde en la historia. E Inglaterra tomó demasiado tarde el león. No podemos así jugar con la Escritura. Tenemos que dejar que la Biblia se explique desde adentro, ella misma. La mayoría de los símbolos de la Biblia son símbolos muertos. Y ustedes dicen, ¿cómo símbolos muertos, pastor? Símbolos muertos en el sentido de que ya nosotros hoy en día no los usamos. Hace 2000 años muchos de los símbolos no se usan. Por lo tanto, nosotros tenemos que rescatar a los símbolos. Tenemos que buscar el significado que quedó muerto porque ya no se usan y revivirlo para ayudar a la gente a entender el mensaje apocalíptico. Ahora, permítame mencionar que en el libro de Apocalipsis prácticamente todo es simbólico. Y digo prácticamente porque hay unas muy pocas cosas que son literales. Déjenme resumir. En Apocalipsis las personas son simbólicas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de una mujer, ¿qué representa una mujer? Ustedes saben eso. Representa a la iglesia. La iglesia católica dice que esa mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies es la Virgen María. Digo, muy interesante. ¿Y por qué? Dice porque estaba embarazada con un niño. Y ese niño nació y fue arrebatado a Dios de su trono. Ese es Cristo. ¿Y quién fue la que dio a luz a Cristo? Y yo digo, bueno, sí fue la Virgen María. Entonces la mujer es la Virgen María. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no? Bueno, yo le contesté, le dije, ¿ha leído usted que después que nació el varón, esa mujer todavía vivió por 1260 años? Y pues dice que la mujer huyó al desierto por 1260 años. Entonces digo, no puede ser una mujer porque María no vivió 1260 años. Entonces, ¿qué representa la mujer? La iglesia. Y si es una mujer pura, iglesia pura. Si es una mujer impura, una iglesia impura. Qué sencillo. La Biblia menciona a Balaam, menciona a Moisés, Elías, todos en términos simbólicos. En la Biblia los nombres son simbólicos. Fíjense, cuando ustedes encuentran un nombre en las profecías, no pasen por alto el nombre como si no fuera importante.
Los nombres son importantes. Por ejemplo, el nombre Jacob, el nombre como si no fuera importante. Los nombres son importantes. Por ejemplo, el nombre Jacob, el nombre Manuel, Sodoma, Egipto. Todos esos nombres son importantes y tienen significado simbólico. Los números son simbólicos. ¿Ustedes saben eso? Número 7. Número 4. Hablaremos de muchas de estas cosas durante la semana. El número 6. Por ejemplo, dice que Jesús tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. En Apocalipsis 4 y 5. Oye, pero si Jesús tiene 7 ojos, sería un monstruo. ¿Y 7 cuernos? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos que ver qué significan en la Biblia cuernos y qué significan ojos. Ojos representan sabiduría y cuernos representan poder. Ahí está. Y el número 7 indica plenitud. Plenitud de poder y plenitud de sabiduría. Qué fácil cuando juntamos los símbolos. En la Biblia las bestias son simbólicas. ¿Qué representan bestias en la Biblia? En la profecía. Representan reinos, poderes políticos. En la Biblia los tiempos proféticos son simbólicos. ¿Cuántos de ustedes, nada más para darles un ejemplo, si ustedes se van a echar un viaje a Santo Domingo y van a pasar 3 años y medio allá, cuando se despiden de la familia en el aeropuerto le dicen, bueno, nos vemos dentro de tiempos y la mitad de un tiempo? Ajá. O mejor todavía, si van a estar 6 años y 3 meses, dicen, bueno, nos veremos dentro de 2300 días de tarde y mañana. ¿Cómo les parece? O si se van a echar un viaje a Puerto Rico, dicen, bueno, nos veremos en 42 meses. No. La terminología es ¿qué? Simbólica, el sabor es simbólico, los números son simbólicos. Hay un número solamente en Apocalipsis que no es simbólico. ¿Saben cuál es? 1000 años. No es simbólico. Y ustedes dicen, bueno, un momentico, pastor, ¿cómo sabemos que eso no es simbólico? Bueno, les voy a explicar durante esta semana al principio. En Apocalipsis los objetos son simbólicos. Objetos como aguas, ojos, fuego, oro, árboles, aceite, ropa, espada, cuernos, todo es simbólico. En Apocalipsis los colores son simbólicos. ¿Ve? Cuando hay un color en Apocalipsis, no lo pasen por alto. Blanco, rojo, verde. Miren a ver qué representa el color. En Apocalipsis los lugares son simbólicos. Cuando dice Babilonia, no está hablando allá de donde vive Saddam Hussein. Cuando habla de Éufrates, no está hablando de ese río allá. Los lugares son simbólicos. Cuando habla de Sodoma y Egipto, ¿creen ustedes que es algo que pasó allá en Sodoma y Egipto literal? No, son simbólicos. Y en Apocalipsis aún las acciones son simbólicas. Por ejemplo, hay un ángel que le manda a Juan que se coma un libro. ¿Cuántos de ustedes han comido un libro alguna vez? Si se comieran un libro les daría indigestión de verdad. Las acciones son simbólicas. Se come el libro, dulce en la boca, amargo en el vientre. Entonces hay que buscar ese librito antes, en otra parte de la Biblia. Y solo hay un libro antes que fue sellado y luego fue abierto, que en una experiencia en la historia del mundo causó dulzura al principio y amargura después. Y ese es el movimiento milerita cuando predicaban el libro de Daniel. Así que vamos a recordar estos principios durante el transcurso de esta semana. Y vamos a aplicarlos, vamos a ilustrarlos, para que aprendamos nosotros mismos a interpretar las Escrituras como Dios quiere que las interpretemos. Finalmente termino leyendo Apocalipsis 22 y el versículo 18 y 19. ¿Cuán importante es este asunto de interpretar correctamente los símbolos? ¿Saben que algunos al interpretar mal los símbolos o le están añadiendo o le están quitando a la Biblia? Les pregunto, ¿interpretar mal un símbolo es añadirle a la Biblia mi propia interpretación? ¿Sí?
Y si yo no lo interpreto bien, si yo no lo enfatizo, ¿puede significar quitarle al libro? Claro que sí. Ahora fíjense la advertencia que Dios da en Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios dice, tú añades, yo añado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal el que quita? Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios dice, tú quitas, yo quito. Tú añades, yo añado. Pero lo que añade y lo que quita no es muy bueno. Añadirle o quitarle Apocalipsis significa la perdición. Así de serio es. Entonces debemos manejar con supremo cuidado la santa palabra de Dios. Y especialmente el libro de Apocalipsis. Durante esta semana vamos a procurar, con la ayuda de Dios, trazar rectamente, correctamente, la palabra de verdad en lo que respecta a los sellos, para ver qué significan para nosotros en la época en que estamos viviendo. Cómo nos pueden ayudar a amar más a Jesús y a prepararnos mejor, más cabalmente, para su venida, que yo creo que va a ser muy, muy pronto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este glorioso libro de Apocalipsis que tú nos has concedido. Te queremos pedir que en el transcurso de esta semana abras nuestras mentes para que podamos comprender tu santa palabra. Podamos comprender este libro maravilloso. Podamos ver cómo se aplica a nuestra vida individual y podamos prepararnos para tu gloriosa venida. Te agradecemos por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús.